Hola amigos de ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta de la Rosa y el día de hoy les voy a platicar acerca de las historias que nos contamos. ¿Cómo que de las historias que nos contamos? Hace un tiempo compartí una plática con ustedes acerca del poder de las afirmaciones. ¿Qué son las afirmaciones? Las afirmaciones es un conjunto de palabras que formamos y nos decimos a nosotros constantemente. Ejemplo: qué bonito está este día, eso es una afirmación. Qué bien me siento, eso es una afirmación. Estoy gordísima, es una afirmación. Es que el día está horrible, es una afirmación. El chiste es que nuestra vida está hecha del conjunto de afirmaciones que nos decimos. Ese conjunto de afirmaciones se convierten en las historias. Todos aquí nos contamos diferentes historias día con día. Tú tienes una historia que te cuentas, yo tengo una historia que me cuento acerca de todo, de una persona, de una situación, acerca de mí misma. Y dependiendo de lo que me cuente, eso se convierte en mi realidad. Yo me puedo contar la historia de que esa persona es una malvada porque hizo esto, aquello y aquello, que además fue mi interpretación, pero me cuento esta historia. Entonces cada vez que yo veo a esta persona tacha. Pero también me puedo contar esta historia, que esa persona es una persona súper bondadosa, ayudadora, súper linda, y eso se convierte en mi historia. Y dependiendo de esa historia, yo voy a tener una reacción diferente. Pero resulta que todo el tiempo nos estamos contando historias. Saco este tema con todo esto que está pasando acerca del coronavirus, porque la historia que te cuentes se va a convertir en tu realidad. Si constantemente te estás contando la historia de que esto va a acabar en caos, que qué miedo, que la pandemia, que esto en qué va a terminar, que ya no puedes más, esa va a ser tu realidad. Y día con día, esté pasando lo que esté pasando afuera, tú te vas a sentir asustada, malhumorada, con miedo, con incertidumbre, y a lo mejor tú estás perfecta y no te está pasando nada. Pero es tanta esta psicosis y estas historias que te cuentas y que estás llenando tu cabeza, que eso se convierte en tu realidad. Quizá hay otra gente que le está pasando bien, que está innovando, aprendiendo, viendo diferentes maneras de hacer sus cosas. Y la historia que se están contando es que esta pandemia los está ayudando. Entonces quiero que te pongas a pensar un ratito. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Qué historias te cuentas diariamente que no te aportan a tu vida? ¿Cuál es la historia que tienes acerca de ti misma? ¿Te cuentas a ti misma la historia de que eres una mujer capaz, fregona, trinchona, que consigues lo que quieras? ¿O te cuentas a ti la historia de que eres una mujer que no puede hacer nada, que no tiene fuerza de voluntad, que una vez trató pero no salió? Porque es muy diferente, puedes tratar y que no salga. Y yo me puedo contar la historia de que soy una fracasada porque no salió. Y la misma persona que no le salió algo se puede contar la historia de que sacó un aprendizaje. Y dependiendo de la historia que se cuente a sí misma, su reacción y su manera de hacer las cosas va a ser totalmente diferente. Empieza a checar el diálogo que tienes a ti mismo. Empieza a cuestionarte todo lo que crees. Y hablando de esto, te quiero platicar. Hace poquito recibí un mail de un coach que la verdad me encanta. Se llama Anthony Robbins. Te lo comparto en caso de que lo quieras investigar, leer, buscar en YouTube. Hay miles de videos y es súper recomendable. Y me llegó un mail de él y platicaba que todos nos hacemos creencias o le ponemos significado a las palabras. Por ejemplo, la cuarentena está muy identificada con el quédate en casa, con las pandemias, con las guerras. Cuando se ponían en cuarentena era porque estaba pasando algo malo en el afuera. Entonces, en cuanto a nosotros nos dijeron cuarentena, lo asociamos como encierro, y va a estar mal, y es sufrimiento, y es miedo, cuando en realidad, por ejemplo, a mí nunca me había tocado antes en la historia, en mi vida, vivir una cuarentena. Y sin embargo, yo ya le había dado un significado que ni siquiera se lo había dado yo. Se lo había dado el mundo y yo lo hice mío, y entonces decidí darle un significado y sentir ese miedo. ¿Qué pasaría si empezáramos a cuestionarnos las palabras y el significado que le damos? ¿Qué pasaría si esa cuarentena no se llamara cuarentena? Que se llamara retiro, o tiempo con tu familia, o tiempo para estar en casa. ¿Tú crees que tu sentimiento y el significado que le darías a esas palabras cambiaría? Seguramente sí, pero no te das cuenta, ni yo me doy cuenta, y simplemente nos dejamos llevar por lo que todo el mundo cree y por lo que nos han enseñado.
Entonces te invito a cambiarle el significado a esto, a cambiar de la historia que te estás contando. No sé cuál sea la historia que te estás contando, no sé cómo te encuentres en este momento, que espero que te encuentres bien. Y si no, espero que estas palabras te lleguen para que te empiecen a cambiar el chip, para que te empieces a cuestionar y digas, sí es cierto, porque hay gente que está viviendo esta cuarentena como algo bueno y porque hay gente que lo está viviendo como algo malo, porque es la historia que se han decidido contar. Acuérdate, no podemos cambiar lo que está pasando en este momento, pero sí podemos cambiar la manera en cómo reaccionamos. Podemos programarnos. Haz cosas que te nutren, ya te di también tips. Y también sé muy cuidadoso con lo que lees, en los chats que estás, la información que compartes, tus conversaciones día a día. Ahí te estás contando historias. No, pues fíjate que estoy aquí en la casa encerrada, bien aburrida, ya no puedo con los niños. Ahí te estás contando una historia. Y no nos damos cuenta. Pero no contamos esa historia solo una vez, bueno fuera. Esa historia la contamos y la volvemos a repetir y la volvemos a repetir hasta que la repetimos tanto que creamos un sentimiento acerca de esa historia. Empiézate a contar la historia de todo lo bueno que está pasando. Empiézate a contar la historia de todo lo que te has unido con tus hijos. Cuéntate la historia de todo lo que estás aprendiendo. Y te lo prometo, que dentro de 3 años no vas a ver esto como un sufrimiento, como no, esa cuarentena estuvo horrible. Si tú le das otro significado y te cuentas algo más a esto que está pasando, lo puedes ver como un aprendizaje, como que fue algo que te unió a tus hijos, que fue en el momento que te descubriste, que fue donde dejaste atrás tus miedos y saliste siendo alguien mejor. Entonces te invito a nutrir tu mente de cosas que te funcionen. Fíjate en lo bueno, fíjate en lo que tienes que agradecer. Da gracias porque estás hoy aquí, porque me puedes escuchar, porque tienes de dónde verme. Da gracias que tienes que comer. Agradece a cada instante y eso va a empezar a transformar la manera y las historias que te cuentas. Te mando un abrazo y espero que sigas con salud y que te mantengas en casa. Gracias por escucharme.